Buenas noches, Marcelo, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo andan? Preocupante el panorama este que se ve, ¿no? Sí, ¿Es así? sí. ¿Es así o qué matices hay? Sí, realmente venimos arrastrando, sobre todo este año, si bien venimos con una inflación fuerte desde hace un tiempo, pero bueno, de a poco esto se ha ido reflejando en las Acumulando y distintas, acumulando, claro. acumulando, ¿no? Y nosotros principalmente se ve cuando uno no tiene obras o las provincias no hacen cosas, No pasa nada. no pasa nada. Claro, San Juan, que es una provincia En San Juan intensiva. se está haciendo Claro. mucho. Entonces, lo que nosotros no queremos desde el gobierno, digamos, desde las reparticiones que trabajamos bajo el Ministerio de Obras Públicas, es que estas obras se paren. Porque nosotros sabemos que toda obra tiene como distintas objetivos, por así decir. O sea, en el caso del IPB, que es el que Sí, me toca a mí, el más noble, diríamos, ¿no? por un lado está cumplir con las necesidades Sí. de las familias de tener su vivienda, pero hay una cara muy importante que es el movimiento que Claro, produce la actividad económica. esa obra pública. Sobre todo cuando hay un gobierno donde quiere que en todos los departamentos haya obra, por lo que significa esa obra. Claro. No solo por darle la posibilidad a los habitantes de tener su vivienda, sino De que trabajar. lo que genera. Y si nosotros en esa generación no tenemos cuidado para que eso tenga una continuidad, esa obra se termine, me produzca mano de obra, o sea, necesidad de mano de obra para lo cual los habitantes puedan acceder, entonces estamos Claro. cometiendo un error en ese sentido. Entonces, ¿cuál es la idea? Y por eso nos anticipamos y venimos trabajando, se viene trabajando fuertemente desde el Ministerio de Obras Públicas, es en buscar una solución. Pero esta solución tiene que ser acompañada por todos los integrantes, ya sea el Poder Ejecutivo, que somos los que trabajamos en esta parte, pero también necesitamos el apoyo del Legislativo para poder, digamos, dar un marco institucional, claro, ¿no? un marco institucional. Claro. Entonces, es así, por eso se ha presentado, la idea es trabajar en una ley. Podríamos trabajarla inmediatamente, pero la idea es que no sea una cuestión impuesta ni que se crea que es algo... Pero es esencial que haya una ley así para poder pagar lo que corresponde. Y es importante para que no sea una cuestión compulsiva, que no sea entonces es importante. Entonces por eso la idea es que el Poder Legislativo también apoye esto y pueda darnos ese soporte para poder generar estos cambios y estos beneficios que va a ser para todos, ¿sí? O sea, el que se frene una obra, el que no se pueda terminar, que nos quede inconclusa, que nos quede gente en la calle, o sea, es todo un marco complejo, ¿sí? Con respecto específicamente a la repartición en la que usted está encabezando, el IPD, ¿han notado, ya han tenido empresas que han manifestado una ralentización de las obras? Nosotros tenemos somos dentro de lo que es el marco de la obra pública, es bastante diferente cómo trabajamos. Nosotros tenemos una forma de determinación, porque nosotros, ¿cómo se trabaja en la obra pública? Se firma un contrato de obra donde tiene un plan de trabajo, ese plan de trabajo se va certificando. Sí. Esa es una obra básica. Certificado se paga. Se hace el certificado de obra básica, que es la obra, y ahí nomás nosotros tenemos un sistema de determinación que es en UBIs. Entonces, yo hago el certificado de obra básica y ya se determina la diferencia que hay de la UBI del mes anterior con la UBI de este mes. Se le aplica ese coeficiente. Es instantáneo. Entonces, el IPB tiene una situación bastante diferente que el resto de las obras que tienen un sistema de redeterminación diferente. Claro. Que tienen que esperar un salto, que tienen que solicitar que se les reconozca esa redeterminación y eso lleva días. Y cuando te la reconocieron, cobraste el día de la arquera. Claro. Y cuando lo van a cobrar, la inflación se comió toda esa situación. O sea que las del IPB serían las menos complicadas. Seríamos los menos complicadas y en muchos momentos, lo pueden decir las cámaras, hemos estado soportando la obra pública.
Porque Solo el IPB. el IPB, como paga a los, como mucho, a los 30 días, como muchísimo, y las obras de Nación, por ejemplo, todas estas obras que estamos haciendo con aporte de Nación paga a los 5 o 10 días de haber enviado el certificado a Buenos Aires. Muy rápido. Entonces, hemos tenido un beneficio en ese sentido. Pero lo mismo nos toca, porque los coeficientes con los que se saca la UBI no están reflejando la inflación. Porque entonces, son coeficientes que tienen que ver con ¿qué? Con la inflación, pero con otros distintos factores más, elementos, entonces ahí se licúa. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros hacemos una curva, tenemos que el camino que va llevando la UBI es muy diferente al camino que va llevando la inflación, al camino que va llevando la mano de obra, entonces no se está reflejando totalmente lo que sucede. Y por otro lado, las obras de Nación, nosotros tenemos un tope. Por ejemplo, el metro cuadrado nos lo cotizan a 985 UBIs por metro cuadrado. Claro. Cuando nosotros hemos hecho el análisis, el metro cuadrado acá real es 1152 UBIs. Entonces, hay desfasaje. Entonces, tenemos que entenderlo. Y sabemos, y no es que uno se quiera poner del lado de la empresa, no, nos queremos poner del lado de la obra y de los beneficios que produce la obra, ¿sí? Entonces, eso. Pero hemos tenido el IPB por esta razón ha sido dentro de todo medianamente diferente con respecto a las otras obras, ¿sí? Y ¿viene el presidente de la Nación a inaugurar unas obras? Sí, parecería que sí. Ayer ha estado el gobernador en Buenos Aires, ha estado hasta hoy, porque justo asumía el nuevo ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti, y nos habían invitado, así que ellos fueron para allá. Lamentablemente el gobernador iba ayer, pero la pasaron para hoy a la Asunción, porque el presidente fue a Brasil a saludar a Lula, y entonces hoy ha sido la Asunción, y ayer han tenido una reunión para coordinar la entrega de o la relocalización de las viviendas. ¿Cómo viene la cosa con el cambio? Porque se fue Ferraresi, que siempre fue un funcionario muy cercano a ustedes, un ministro que venía bastante seguido, en el que se manejaba mucho acá, y se fue. Entonces quedó Maggiotti. Pero, digamos, ustedes se tienen que relacionar de vuelta, qué relación tienen, cómo es, y ya le fueron a pedir más barrios. Claro. Sí, cuando surgió ya nosotros un poco que lo veíamos que esto se venía, porque sabíamos que Ferraresi quería volver a su lugar, Avellaneda, por el tema de las futuras elecciones. Y no quiere dejar porque entonces, esto más pasó o menos también con Zabaleta, claro, que se volvió a Urlinga. Martín Gil, no sé Catopodis qué va a pasar. Se va a ir también. Yo creo que va a haber alguna situación. En ese sentido, nosotros, pero desde el comienzo que tuvimos, porque la primera vez que vino el ministro, que fue al mes de haber, casi al mes, no, ni al mes, de haber sido el terremoto del 18 de enero del 2021, a traernos las primeras, ya que el presidente nos adelantó las 1.800 viviendas, él vino a firmar los convenios para eso. Y ahora vienen a inaugurar esas viviendas. Vienen a inaugurar esas viviendas. Y Santiago venía en esa primera visita. Claro. Y ahí los conocimos a los dos. Así que él también va a poder inaugurar esas viviendas. Él va a venir a inaugurar esas viviendas. Claro, como ministro. Así que eso es lo que han estado coordinando. Ayer el gobernador había hecho una promesa el presidente también, ¿no? De que quería inaugurar en San Juan la casa, la vivienda número, no me acuerdo cuánto. La número 60.000. ¿60.000? La 60.000. 60.000. Y no, bueno, la 60.000. Es más, ya más de 60.000. Sí, más de 60.000, porque la 60.000 creo que la vendió en otro lado. Creo que fue en La Rioja o en San Luis, no me acuerdo. Para nosotros, fue con lo mismo. No, y para nosotros eso es como, venimos como en toda la Argentina, venimos así con una... porque se ha establecido una muy buena situación, porque esto venía parado
hace mucho tiempo. Sí. Entonces, este gran movimiento que trajo Jorge con su forma de ejecución, no quiere decir que María Eugenia Bielsa, que fue la ministra, lo que pasa es que a ella le tocó una tarea muy complicada que fue armar un ministerio, porque recuerden que veníamos de una secretaría de vivienda que dependía del Ministerio del Interior. Sí. Entonces, la Bielsa empezó a armar todo este ministerio, le tocó la pandemia, Sí. o sea, fue tremendo, o sea, la situación, pero bueno, no logró sacar cuestiones muy grandes. Nosotros visualizábamos ya desde acá que faltaba como escala a sus propuestas. Cuando entró Jorge Ferraresi, entró con una cosa, una ejecutividad. ¿Cuántas viviendas hay hoy en ejecución en San Y Juan? hay alrededor de 100.000 viviendas ya 100.000 en construcción en todo el país, ¿sí? No, Claro, acá en San Juan no, acá en San Juan tenemos alrededor de 5.500. 5.500 en construcción. En construcción. Porque la gente nos está escuchando y está como, bueno, ¿cómo me anoto? Y es siempre el tema, ¿no? El tema es la adjudicación, porque también es la construcción, por supuesto, porque si no hay para adjudicar, no se construye, no hay para adjudicar. Pero cuando hay tanto y hay tan buenas noticias como la que cuentan ustedes, la gente también plantea, pero no se la dan a él, ¿cómo? Porque siempre empiezan los reclamos. Sí, siempre tenemos una gran demanda de viviendas, una gran demanda de viviendas permanentemente. Por más que hagamos, somos la provincia en proporción de sus habitantes que más viviendas hacemos. Igual tampoco se abastece. Y lo mismo, claro. Lo que pasa es que aparte acá hay una idiosincrasia, una forma de que están esperando que el Estado le brinde la posibilidad de la vivienda. Y no solo por una cuestión de, es no por el vivir ya, sino que le voy a dejar a mis hijos. Es toda esa y después de no pagar tampoco, ¿no? Porque es otro tema. Ahora mandando gente al verano. Sí, ese es otro tema. Entonces, acá pero también es difícil si no acceder a una vivienda. Digo, es difícil. no hay crédito hipotecario. ¿Cómo accede la gente a una vivienda? Sí, nosotros hay distintas formas. Nosotros hemos tratado de armar un abanico más importante en el sentido de poder dar distintas posibilidades. Crédito al IPB también. Tenemos las viviendas de relocalización, que son las que vamos a entregar ahora la semana que viene. Por otro lado, tenemos las viviendas para los gremios, los sindicatos, las asociaciones civiles, donde también le damos la posibilidad, el gobierno le da la posibilidad, él aportando el terreno. Que algunos gremios después se van a otro también, que es un tema que habría que corregir. Hay que manejarlo muy prolijamente, tratamos de hacerlo para que eso no suceda. Y después tenemos las viviendas para sorteo, que es la vivienda que el general de la población participa. Y también está el tema del crédito. Que es una y tenemos el crédito para construir la vivienda. No se le da tanto, y es un tema muy importante. Es muy bueno. ¿no? Yo muy bueno. Me hice mi casa en el año 95 y ya ese crédito estaba y fue buenísimo. Por suerte terminé mi crédito antes de entrar. Lo terminó de pagar. Pero realmente es muy accesible y ahora estamos alrededor de cerca de los 7 millones y pico en el préstamo. ¿Sí? Para una construcción por ahí es el doble, ¿no? Y depende. Lo que pasa es que cuando uno construye con un préstamo del IPB tiene que ser muy consciente. Y tiene que tener una espalda también para lo que falta. Tener por lo menos el 20%, que nosotros prestamos el 80% de 80 metros cuadrados. Claro. El resto lo pone la gente. Pero hay que ser muy consciente a la hora de la construcción. Y eso siempre se lo recalco yo a mis colegas, porque como arquitectos por ahí volamos y hacemos... pero cuando tenemos el préstamo del IPB, el objetivo hay que terminar. Después ampliarla, después hacerle todo lo que uno quiera, pero por lo menos... uno agarra la plata del IPB y tiene que hacerlo ya, porque tiene que tener hecho ya todo y tomar y no... Porque, si bien nosotros vamos dándole de acuerdo a certificaciones, que no es lo que ocurre con el préstamo, por ejemplo, de casa propia, que se lo dan todos juntos, ahí es complejo, porque si uno no sabe manejar esos fondos, es muy difícil... y más cuando hacer la mitad cuando te dan todo y la inflación y tenés que correr a comprar materiales, pero por otro lado tenés que pagar la mano de obra, o sea, hay muchas situaciones que hay que manejar. Marcelo, muchas gracias por venir, un gran gusto siempre hablar de un tema tan importante para la gente como es el tema de la vivienda, ¿no? Y especialmente con estas herramientas que hay,
noticias buenas y, como decís, a veces son insuficientes, bueno, son insuficientes a veces, Sí. ¿no? Pero bueno, pero por lo menos hay cosas, ¿no? Sí, sí, se está haciendo mucho, así que y para nosotros es bueno poder comunicar esto porque realmente para la población de San Juan y de todo el país, o sea, tener el tema de la construcción de vivienda es primordial. Marcelo Jornet, director del IPB en Paneles Rotativas. Pausa, estamos en el cierre con